tal? Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy estaremos tratando un tema importantísimo y bastante interesante. Es el tema del contrato de arrendamiento y del arrendamiento en general. Para ello, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo y compañero del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el licenciado Sergio Guerra Torres, secretario de la 15ª Sala Civil. También participas en 2 programas, tengo entendido, definitivamente Juzgando por Radio, mismo que se transmite en nuestra plataforma del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el Tribunal Radio, por Facebook, lo pueden buscar de esa manera, y también participaciones en Tribunal a tu alcance. Entonces, bienvenido Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Caleb, y bueno, aquí estamos a tu disposición a comentar estos aspectos muy interesantes sobre los contratos en general y el arrendamiento en particular. Es correcto, Sergio. Bueno, y para poder empezar en materia y darle un preámbulo a nuestros televidentes de lo que vamos a tratar del día de hoy, me gustaría platicarles un poquito de la importancia que tiene este tema para la sociedad. Elegimos este tema del arrendamiento porque sabemos que es un tema bastante común en la sociedad y de los cuales tenemos bastantes dudas, me incluyo, y son dudas que vamos a tratar de resolver aquí contigo en el programa. Cuando hablamos del arrendamiento, hablamos prácticamente de la renta, rentar un bien mueble, un bien inmueble. Esto se le conoce arrendamiento de acuerdo al código y este es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Quiénes pueden rentar, cómo se renta y todas estas cuestiones. Entonces, si nos pudieras dar de manera muy general, Sergio, ¿qué es el arrendamiento? Y de ahí poder partir entonces a si es necesario contratarnos o se puede hacer de otra vía. Sí, mira, primero vamos a situar al contrato en sí como parte de las fuentes de las obligaciones. En derecho todo tiene relación. Por ejemplo, las fuentes del derecho no solamente es la ley, ¿sí? Entre las fuentes del derecho podemos encontrar la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera, ¿no? Y entre ellas también la ley. Bueno, lo que da pauta para que un contrato nazca o para que un contrato se consolide es precisamente una obligación. Entonces ahí la pregunta obligada, la obligación tiene fuentes, también tiene fuentes. Entonces existen fuentes de las obligaciones y es precisamente las que se nos ha hecho saber como el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, y a través de la doctrina francesa se ha establecido que también es la ley como fuente de las obligaciones. Entonces, fíjense, tenemos por un lado el hecho jurídico, el acto jurídico. De esos dos elementos está la obligación y de la obligación deriva el contrato, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar también en claro es que no solamente los contratos son generadores de obligaciones, ¿sí? También existen otras causas, como por ejemplo un hecho ilícito, tienes una responsabilidad civil, tú estás obligado a resarcir el daño, ¿sí? Estás obligado a, ¿sí? La gestión de negocios, y bueno, así podemos poner muchos ejemplos. Pero ya una vez aclarado eso, que no solamente los contratos son fuentes de obligaciones, partimos sobre esa idea, ¿no? Entonces, ahora sí, un contrato. El contrato es muy sencillo. Hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? En el contrato de arrendamiento, como tú mencionabas, existen 2 elementos fundamentales, que es la de pagar una renta a cambio de disfrutar una cosa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estos 2 aspectos, por un lado, que de forma general conforman el contrato, ¿sí? Si le vas escarbando a los temas de derecho, encontramos muchas subclasificaciones. Ya vimos que las obligaciones, a su vez, derivan de contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, ley. Los contratos también tienen elementos de existencia y de validez. Entonces, los elementos de existencia es el consentimiento y el objeto, ¿sí? Si te fijas en el consentimiento encontramos esas voluntades. Claro. Yo te pago a cambio de que tú me rentes algo, ¿sí? Y el objeto precisamente vendría a ser el precio y la cosa que yo voy a disfrutar. Muy bien. Entonces, en forma general, ahí podemos ubicar al contrato de arrendamiento como una forma de generar obligaciones que no es la única. Exacto. Entonces, retomando este tema que nos platicas, interesantísimo respecto a las fuentes, es decir, el contrato se convierte entonces en un intercambio de obligaciones.
yo contrato con alguien para tener la seguridad de que lo que yo esté pidiendo, lo que yo esté pagando, se me va a entregar, y el contrario, de que lo que se me entregue, obviamente, sea en contraprestación de un... Así es. En este sentido, Sergio, ¿el contrato, estos elementos, tienen que quedar necesariamente por escrito o hay otra forma de que lo podamos arreglar o contratar? Sí, mira, esto es muy interesante también porque precisamente lo que nos va a determinar la forma de celebrar un contrato va a ser el Código Civil de las entidades federativas, en este caso el Código Civil de Nuevo León, ¿sí? Entonces, otorga la posibilidad a las partes de que celebren un contrato de arrendamiento. Ya vimos que el contrato de arrendamiento es yo te pago a cambio de que tú me des el use y goce de una cosa, ¿sí? Entonces, el Código Civil establece que se deben hacer constar por escrito los contratos cuya renta exceda de 100 pesos anuales. 100 pesos, 100 pesos mexicanos. Sí, 100 pesos mexicanos anuales. Entonces, bueno, sobre una cantidad menor a esos 100 pesos. Sí, claro, ¿no? Anual. Así es. Entonces, si te fijas, la obligación de que se celebren por escrito está por disposición legal. ¿Sí? Claro. Precisamente por el monto de la renta. Eso dice la ley. Pero eso no significa que las partes puedan acordar en forma verbal el celebrar un contrato de arrendamiento de determinada cosa, ¿no? Que bueno, también cabe hacer la aclaración que el contrato de arrendamiento no es exclusivo de casas, no es exclusivo de departamentos, no es exclusivo de terrenos, ¿sí? El Código Civil establece que puede rentarse cualquier cosa que pueda usarse, ¿sí? Siempre y cuando esté permitido por la ley. Ajá, entonces, si te fijas, se abre la posibilidad de que cualquier persona rente cualquier cosa que pueda usarse. Y insistiendo en lo que tú comentabas, pues precisamente se da la opción de que sea por escrito. A mí me parece que es mejor que se establezca por escrito las cláusulas. ¿Sabes qué? Me vas a pagar tanta renta por mes, por quincena, por año, por ejemplo. Yo te voy a rentar esta cosa, que el ejemplo más claro pues es una casa, es un departamento, un terreno, y establecer las causas por las cuales se puede incumplir, ¿no? Entonces, el hecho de que sea por escrito genera mayor conveniencia para las partes porque las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones derivan del contrato. Caso distinto sería que no fuera por escrito, bueno, pues ahí sí habría una controversia porque tú puedes decir, yo te renté esta cosa por tanta cantidad, y yo puedo decir, no, el documento genera mayor certidumbre por la distribución de obligaciones y compromisos que las partes establecen en ese contrato. Claro, me parece muy interesante también y me gustaría retomar ese punto particular cuando nos dices no únicamente casas, departamentos y terrenos, es decir, no únicamente bienes inmuebles, lo que se conocería como bienes raíces, Así es. se pueden rentar o ser objeto de un contrato de arrendamiento, sino que también pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Hablamos de vehículos, por ejemplo, es muy común cuando vamos de vacaciones y demás, rentar un vehículo para movernos de punto A a punto B o inclusive para manejarlo y disfrutar más ampliamente nuestras vacaciones. Por ejemplo, yo no puedo rentarte mi mano, yo no puedo rentarte mi cabeza. Sí. Son ejemplos muy burdos, pero es la realidad. Entonces, la restricción que pueden rentarse o pueden establecerse con arrendamiento, las cosas que puedan usarse, ¿sí? Entonces, en la distinción legal que nos hace el propio Código Civil sobre la existencia de las cosas, pues tenemos bienes muebles, bienes inmuebles. Claro. ¿No? Entonces, en bienes muebles, ya bien lo dijiste tú, están los automóviles, están precisamente cuando vas a un paseo que te rentan una moto. Claro, que te puede ser las prendas de vestir inclusive. Así es. Entonces, si te fijas, ahí ya tiene cierta lógica el hecho de que puedan usarse. Claro. Y más claro, el arrendamiento se ha visto y en los tribunales judiciales, pues precisamente las controversias que más se suscitan es de arrendamientos sobre bienes inmuebles. Casas, departamentos, lotes de terreno, bodegas industriales, se amplía la gama, ¿no? Así es. Y todos estos contratos obviamente generan obligaciones. Me gustaría poner en contexto el tema del que estamos hablando. De arrendamiento, muy comúnmente vamos a manejar ejemplos que tengan que ver con los bienes inmuebles, como debidamente lo mencionas,
pero también cuando nosotros rentemos absolutamente cualquier cosa, puede ser un vestido, por ejemplo, para una boda, podría ser, bueno, hombre, un balón para practicar algún deporte en algún centro deportivo y demás. ¿Cómo podríamos identificar claramente, Sergio, que estamos delante de un contrato de arrendamiento? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Caleb, porque, como dijimos al inicio, el contrato es una de las fuentes de obligaciones, no es la única, pero sí es una de las fuentes de las obligaciones, y precisamente la obligación principal del contrato de arrendamiento es trasladar el uso y goce de la cosa. Ok. ¿Sí? Entonces, un contrato de arrendamiento no te va a trasladar la propiedad, no te va a trasladar el dominio. Claro, ¿sí? no me hace dueño. No te hace dueño de la casa, del departamento, del carro, de lo que sea que pueda usarse, no te hace dueño de ninguna manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar a un contrato de arrendamiento? Simple y sencillamente, si está por escrito, bueno, por lo general el nombre que designan las partes, pues ahí ya tú te vas a dar cuenta, bueno, es un contrato de arrendamiento, pero eso no es lo único. Como dijimos al inicio, la obligación derivada del contrato es lo que te va a calificar precisamente ese contrato, porque incluso las partes pueden decir contrato de compraventa, ¿no? Le pueden poner al final, al inicio del documento, contrato de compraventa, pero si tú adviertes de sus cláusulas que no se trasladó el dominio, sino que se trasladó el uso a cambio de una renta cierta y determinada, que pues es también otro tema súper interesante. Entonces, si solamente se trasladó el uso de que, ¿sabes qué? Yo te voy a rentar, te voy a permitir que tú vivas, ¿sí? durante este tiempo a cambio de una renta, ¿sí? o a cambio de este precio mensual, anual, quincenal, etcétera. Entonces, claro, ahí estamos en presencia muy clara en estos casos, es dos temas que es la posesión originaria y la posesión derivada. Muy bien. ¿sí? Entonces, la posesión derivada la tiene precisamente el arrendatario, ¿sí? Él está ahí no como dueño, está como arrendatario y está gozando y disfrutando de la cosa como poseedor derivado. ¿Quién tiene la posesión originaria? El dueño, ¿sí? Esto quiere decir que las acciones o las obligaciones que asuma el arrendatario en la casa, en la cosa que está rentando, no van a ser como dueño, van a ser como poseedor derivado. Claro, ¿sí? Y esta misma posesión derivada a mí me despierta ciertas dudas. Por ejemplo, tomar el tema de si tengo un objeto que se me está prestando, una cosa, un bien mueble, inmueble, que se me está dando para su uso y para su disfrute en cambio de un pago, entonces esto significa que lo tengo que cuidar y que en algún momento lo tendré que devolver. Y eso nos va a llevar a temas que me gustaría que tratáramos en nuestro siguiente bloque, Sergio, si me lo permites. Pasaríamos un breve corte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Por favor, no se despeguen de sus televisores. Volvemos en un momento recordándoles que estamos con Sergio Guerra Torres, secretario de la 15ª Sala Civil, hablando del contrato de arrendamiento y de los contratos en general. Así que muchísimas gracias. No se despeguen de sus televisores. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, recordándoles que estamos tratando el tema de los contratos de arrendamiento con el licenciado Sergio Guerra Torres, quien también tienes participaciones. Sergio, platícanos un poquito de ello, de tus programas de radio, de tu participación en programas de televisión. Muchas gracias, Caleb. Bueno, sí, estoy como titular de un programa de radio institucional del Poder Judicial de Nuevo León, se llama Definitivamente Juzgando, la voz del tribunal. Entonces, los invito para que todos los lunes de 10:30 a 11:30 de la mañana, pues nos sintonicen en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, tenemos invitados, hablamos precisamente de estos temas. Así es. Tratamos de que sea asequible, de que sea entendible para quienes nos escuchan. Y bueno, si ustedes quieren participar como invitados, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje y nos pueden escribir. También participo como auxiliar del programa Tribunal a tu Alcance, salimos en televisión. Bueno, ahí en redes sociales les vamos a dar a conocer exactamente las fechas en que vamos a salir, porque precisamente iniciamos este lunes. Perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa información. La verdad es que tengo que decírselo, yo soy un ávido seguidor del programa de Definitivamente Juzgando, también de Tribunal a tu Alcance. Son compañeros los que participan aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y decirles que hay calidad en el programa, es decir, poco. Entonces, continuamos con este tema, Sergio, Gracias. el tema del arrendamiento. Sí. Antes de irnos al corte, se despertaba una duda respecto a cómo funcionan estos contratos. Y decíamos que los contratos de arrendamiento, evidentemente, son estos que nosotros celebramos al momento de que bien nos dan el uso de algún objeto, de alguna cosa, algún bien, y nosotros pagamos por ese uso y por ese disfrute de la cosa. En este sentido, Sergio, ¿estos contratos son infinitos? Es decir, siempre y cuando yo pague, ¿puedo hacer uso de esta cosa? ¿O tienen una cierta temporalidad? Mira, precisamente tocas aspectos que también es importante comentar, porque precisamente los contratos de arrendamiento no son infinitos, o sea, no se prolongan hasta la muerte de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da la libertad de que las partes establezcan el tiempo, y bueno, también esos aspectos relativos a la renta y a la forma en que se van a comportar las partes ante un imprevisible o a un previsible incumplimiento, ¿no? Okay. Entonces, tenemos de dos tipos: contratos de arrendamiento por tiempo determinado y contratos de arrendamiento por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento por tiempo determinado? No hay ningún problema. Llega la fecha de conclusión y ambas partes de común acuerdo deciden: se llegó el día, aquí están tus llaves de la casa, aquí está lo que te da ahora sí el poder usar o gozar la cosa, ¿sí? Simplemente. Ahora, ¿qué pasa con los contratos de arrendamiento por tiempo indeterminado? No son infinitos, también está la posibilidad de darlos por terminados. Esto lo ha interpretado la Corte en el sentido de que son 2 meses antes de que tú quieras dar por terminado el contrato, avisar al arrendatario que es tu deseo concluir la relación contractual. Okay, muy bien. Entonces, se debe avisar 2 meses antes de que concluya o de que tú consideres que es prudente dar por terminado el contrato de arrendamiento. Esto lo hace el dueño de la propiedad. Así es. Que es quien pudiera terminarlo, pero también podría funcionar en contrario. Podría la persona que está rentando solicitar la terminación del contrato en esta misma vía. Claro, así es. Poner a disposición del arrendador la cosa que rentó y establecer precisamente que ya no es su deseo continuar con el arrendamiento. Entonces, existen esas dos figuras, ¿no? El contrato de arrendamiento por tiempo determinado. Se establece en la ley la posibilidad de establecer una prórroga al contrato. Si no la hay, el contrato termina. Ese es por un lado. Y por otro, el contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado, que ya vimos las formas de establecer su terminación. Fíjate, algo súper interesante aquí. Los contratos de arrendamiento por tiempo determinado, y supongamos que ya se terminó la prórroga también, por lo general son meses, ahí que las partes están prórroga al contrato de arrendamiento. Pero ¿qué pasa si el arrendatario se queda ahí? ¿Sí? El arrendador dice, bueno, pues me está pagando renta, ¿sí? Sí. La cuestión sería, bueno, ya no hay un contrato de por medio, pero eso es incorrecto, ¿sí? Se opera lo que la Corte también ha determinado como la tácita reconducción, ¿sí? Okay. Esto quiere decir que se renueva las obligaciones principales asumidas dentro del contrato de arrendamiento. Como si hubieran celebrado de nueva cuenta el mismo contrato, con las mismas cláusulas, con los mismos términos. Así es. Entonces, la clave está en que se termine el contrato de arrendamiento. La fecha establecida en el contrato de arrendamiento llegó. Si hubo prórroga, también la prórroga terminó. ¿Y qué pasa si el arrendatario, es decir, quien renta, quien paga, sigue en posesión de la cosa que rentó? Entonces, ahí opera la tácita reconducción. Y esto quiere decir que se renueva o sigue vigente precisamente las obligaciones principales. Y la Corte ha interpretado que si el arrendador no desea que opere la tácita reconducción a
a la terminación normal, miento de la prórroga del contrato de arrendamiento, está establecido 10 días posteriores a esa fecha límite. Entonces, dentro de esos 10 días, el arrendador debe decir, ¿sabes qué? Está bien, sigues en posesión de la cosa, sigues usando y gozando la cosa, bien importante, no como propietario, sino como arrendador, perdón, como arrendatario. Entonces, dentro de esos 10 días, el arrendador debe notificar al arrendatario que es su deseo, ahora sí, dar por terminado la relación contractual. Claro, y esto obviamente llevaría como consecuencia que la persona que está en uso de la cosa, pues obviamente la entregue, ¿no? Claro. Bueno, Así entonces, en este sentido, no es necesario que la persona que está rentando, por ejemplo, una casa, un terreno, ande persiguiendo a la persona que lo renta de manera de volver a celebrar un contrato. Es decir, la propia corte ya se ha pronunciado al respecto, decir que si ambos están a gusto con el negocio que pactaron, entonces podría continuar y esto se celebrará de manera tácita, lo que quiere decir que no es necesario que haya algo, digamos, que concreto o expreso, sino que por entendido que ambas partes están de acuerdo en los mismos términos y condiciones que habían celebrado, de manera que continúe el negocio en el mismo sentido en el que está. Conservarían el precio, me imagino, conservarían el uso que tienen del objeto y demás. Claro, que son las obligaciones principales del contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, aquí la clave está en que el hecho de que se haya terminado el contrato de arrendamiento no implica ahora que el que está poseyendo el inmueble o el bien mueble o la cosa que pueda usarse no lo convierte ya en propietario. Porque podemos decir, pues se terminó el contrato de arrendamiento y pues ya aquí no pasó nada, ¿verdad? Aquí ya se termina todo y yo incluso puedo disponer como propietario de la cosa porque ya no hay un contrato de por medio que me obligue a devolvérsela a quienes bien establecido en el contrato, ¿no? Entonces, precisamente la clave está en que si sigues en posesión de la cosa que estás usando, como ya dijimos, insisto, puede ser una casa, un departamento, una bodega industrial, un terreno, un bien mueble, un automóvil, etcétera. Sí, eso significa que se tiene por renovado en sus obligaciones principales el contrato de arrendamiento. Así es, no te convierte en dueño el hecho de que estés dentro o en uso de alguna cosa, no te convierte en dueño, sino que sigue siendo, nos manejabas un concepto de propietario derivado, ¿es correcto? Sí, no, perdón. Poseedor derivado. Poseedor derivado. Porque hay una distinción entre la propiedad y la posesión. En este caso, por lo general, los propietarios rentan los bienes de los que son propietarios y a su vez los poseedores son los que llegan a esa cosa como una posesión derivada, no como una posesión original. En el Vox Populi, Sergio, y discúlpame que me salga un poquito del tema, pero se maneja este aspecto de que si una persona está en posesión de un bien inmueble, de una casa, de un terreno, por un cierto tiempo, entonces podría solicitar la propiedad del bien. Así es. Esto cuando el contrato, situándonos en el mismo caso, y perdón que te ponga aquí ya en un examen, situándonos en el mismo caso, si no hubiera un contrato, digamos, renovado, sino que tácitamente se fue concediendo este contrato de arrendamiento, entonces no correría el riesgo de que esta persona pudiera en algún momento solicitar la propiedad del bien. No, porque precisamente él está en posesión ahí no como propietario, está en posesión como arrendatario. Claro. Y es cierto, existe la acción de prescripción adquisitiva para consolidar el dominio o para ser propietario legalmente y ante el registro público de la cosa que tú estás poseyendo. Pero fíjate, el fundamento principal para prescribir inmuebles, ¿sí? Es decir, a lo largo del tiempo yo estoy en posesión de una cosa, pasan 5 años si es de buena fe, pasan 10 años si es de mala fe, y si sigo en posesión y demuestro que soy poseedor originario, me puedo convertir ahora sí registralmente ante la sociedad como propietario, siempre y cuando tenga una posesión originaria. ¿Sí? Por supuesto, no está derivada de la que estamos tratando en el contrato de arrendamiento. Así es, y la posesión originaria te la va a otorgar un contrato traslativo de dominio o un contrato traslativo de propiedad, un contrato de compraventa, un contrato de dación en pago, un contrato de permuta, etcétera, ¿no? Entonces, si te fijas, y
con esto se responden varias preguntas del programa porque precisamente la distinción principal de un contrato de arrendamiento es que no se transmite ni se traslada la propiedad de un inmueble. Así es. Se transmite la posesión, ¿sí? La posesión derivada. O sea, tú estás en posesión ahí porque yo te permití poseer. Claro. ¿Sí? Entonces, una de las características principales también es que por lo general los propietarios no arriendan o no dan en renta los inmuebles. Es decir, a lo que me quiero referir es que precisamente no es fundamental que yo sea propietario del inmueble, porque quizá yo también esté en posesión de la cosa y es mi deseo rentarla, ¿no? Sí. Entonces estoy en posesión, no soy propietario, pero deseo rentarla y si la contraparte o el que me quiere rentar acepta, se consolida el contrato de arrendamiento. Claro, por supuesto. Y esto nos lleva a otro tema, una duda que genera esta información es, entonces aquí las partes dentro del contrato sientan lo que vendrían a ser las reglas del juego. A lo que me refiero es al uso que se le va a dar a esta cosa o a este bien inmueble. Por ejemplo, es muy común cuando se rentan departamentos, cuando se rentan copropiedades, que se prohíban temas como las mascotas, Claro. que se prohíban temas, por ejemplo, o inclusive debe de haber departamentos de no niños. Todo este tipo de temas también se asentarían en el contrato y son obligatorias su cumplimiento. Claro, fíjate, volviendo al inicio, una de las fuentes de las obligaciones es el contrato. Así es. Entonces, el contrato, ustedes imagínense el contrato como una fuente literal de obligaciones. Del contrato emanan compromisos, ¿sí? Que no los asumió unilateralmente quien te rentó. O sea, quien te rentó no propone cómo va a ser el contrato, sino que el contrato es un concierto, un acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces, si ambas partes están de acuerdo en que no haya mascotas, no haya niños, no se celebren carnes asadas, no subarrienden, que es otro tema interesante, que exista cierto determinado número de personas dentro de la cosa a poseer, ¿sí? Entonces, es válido, porque precisamente ambas partes se pusieron de acuerdo en que fuera así. Por eso te digo, siempre y cuando ambas partes estuvieran de acuerdo, bueno, no hay ningún problema. Ahora, suele pasar que a veces tú rentas un inmueble sin condiciones. Dices, ¿sabes qué? Sí te rento este departamento, ¿no? Lo que quiero dejar bien claro es que el arrendamiento no es exclusivo de departamentos ni es exclusivo de casas. Es también de diversas cosas que ya vimos que se pueden usar. Entonces, en pocas palabras y para terminar, es precisamente la voluntad de las partes la que va a fijar y va a distribuir las obligaciones y compromisos que se deben cumplir dentro de la vigencia del contrato de arrendamiento. La voluntad de ambas. ¿No? Tan fácil como decir que si tú no estás de acuerdo con alguna de las condiciones que te proponen para poder hacer uso de un objeto, de un bien inmueble, no lo rentas, no celebras el contrato, porque esta voluntad, cuando se signan los contratos, cuando se firman, entonces estás aceptando en darle el uso que se arregló, ¿no? Que te propusieron y que tú aceptaste. Así es. Bueno, pues muy interesante el tema. Como ven, hemos estado tratando bastantes temas relacionados con el arrendamiento. Siguen temas muy interesantes, les voy a pedir de favor que no se despeguen de sus televisores. Estamos de vuelta en Canal 28, Televisión Inteligente, con su programa Diálogos Judiciales. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Regresando con el licenciado Sergio Aguirre Torres, que es secretario de la 15ª Sala Civil de este Tribunal Superior de Justicia. Hablamos del tema del arrendamiento y ya estábamos en un tema bastante interesante y empiezan las historias de terror del arrendamiento. Sergio, hablábamos de si las personas que están rentando, que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿tenemos libertad verdaderamente para usar este objeto o esta casa o departamento a nuestro antojo o nos tenemos que sujetar a las reglas? La podemos usar como nosotros queramos, ¿sí? Siempre y cuando, insisto,
esté permitido dentro del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si tú decidiste rentar una casa y en el contrato de arrendamiento se establece para casa-habitación, o sea, ¿qué implica que tú rentes una casa-habitación? Bueno, pues que al menos vivas ahí, ¿no? Así es. Que establezcas tu domicilio habitual, que bueno, llegues a dormir al menos, ¿sí? Que no lo uses para un fin distinto. Por ejemplo, en esa casa tú no puedes poner un bar, tú no puedes poner, por ejemplo, y ahí tiene cierta lógica legal, porque bueno, batallas con los permisos, ¿no? O sea, difícilmente el municipio te daría un permiso para poner un bar en una casa que tú estás rentando para casa-habitación. ¿Sí? Por lo general, el uso de suelo, pues eso es lo que indica, ¿no? Entonces, de que puedes hacer lo que tú quieras, claro, porque tú la estás rentando, o sea, tú estás dentro de ese cuadro o dentro de esa superficie de terreno, en el caso de que sea un bien inmueble, tú estás disponiendo de ella a tu antojo. ¿Sí? Claro. Ahora, el hecho de que tú puedas hacer lo que tú quieras dentro de esa casa, dentro de ese departamento, si el contrato de arrendamiento se fijó para ese objeto, no quiere decir que te excedas, ¿verdad? Claro. Porque es cierto, lo que no está prohibido está permitido. Exacto. Pero recuerden, en materia de arrendamiento es bien claro que el contrato va a fijar los términos en que se va a desenvolver el arrendador a no estorbar, ¿sí? A permitir que goce y disfrute de la cosa. Y por otro lado, el arrendatario se va a ceñir simple, exclusivamente a pagar su renta, pero viendo los compromisos que asumió, ¿sí? Y no hacer algo bueno que parezca malo, ¿no? Claro, por supuesto. Y en este caso, situándonos un poquito en el lugar de la persona que renta su propiedad, se la renta a otra persona para que la disfrute, ya sea un objeto mueble, un bien inmueble, obviamente sería tomar en consideración lo que nos comenta el licenciado de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si vamos a restringir de alguna manera el uso que se le va a dar tanto a un departamento como a un automóvil, como a un vestido, como a un traje, digamos, un smoking para una boda, entonces sí sería bien claro dejarlo asentado en el contrato. Pasa, y esto es una experiencia personal que me gustaría compartir, el aspecto de rentar un automóvil, que te lo dejan bien claro, que no lo lleves a la playa y si lo vas a llevar, te asegures que no le quede absolutamente ni una sola grano de arena, ¿no? Que también te prohíben fumar dentro del vehículo para que no puedas, claro, que no causar daños, no dejar un mal olor. Lo mismo podría ser para una casa, es decir, que no se permitan mascotas por los daños que pudieran causar o la molestia que le causarían a los vecinos, etcétera, ¿no? Y entre cortes platicábamos que esto es algo voluntario, ¿no? Cada quien busca un objeto para rentar que mejor se le ajuste a sus necesidades. Claro. Si eres una persona tranquila, vas a tratar de buscar un departamento donde no haya vecinos muy fiesteros, donde te dejen descansar. Claro. Por el contrario, si te gusta mucho la fiesta y el ambiente, vas a buscar un área o un lugar donde te permitan desarrollarte a tu antojo, ¿no? Entonces, nadie está obligado a hacer algo que no quiere, sino más bien sería ahí buscar algo que mejor se nos acomoda a nuestras necesidades, ¿no? Sí, claro, porque precisamente la necesidad de rentar algo pues, es evidente cuando ocupas disponer, cuando ocupas usar, cuando ocupas utilizar algo, ¿sí? Entonces, si quieres rentar una casa, bueno, ¿qué opciones tengo yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por mes, por quincena, por año? ¿Qué estoy dispuesto a permitir dentro de esa disposición o posesión que yo haga de la cosa? Así es. Y ser previsores, ¿no? Porque al fin de cuentas, las controversias judiciales que tenemos en esta institución, pues es por casos de sorpresa, ¿no? Es que yo no sabía, es que no me fijé bien, es que no pude, es que se me hizo imposible. Entonces, una recomendación a celebrar cualquier tipo de contratos, no solamente los de arrendamiento, es precisamente mi capacidad para solventar esa circunstancia, ¿no? Entonces, y siendo previsores en la capacidad que tengo para pagar un precio, ¿sí? Siendo previsores para el hecho de que si estoy dispuesto yo a cumplir las reglas del contrato,
bueno, simple y sencillamente no va a haber problemas a futuro. Entonces, es muy interesante lo que comentas porque precisamente en previsión de esos supuestos, pues la vida es muy sencilla. Así es correcto. Entonces, no rentes nada que no puedas pagar, no te sometas a condiciones que no estás dispuesto a cumplir. Así es. No vayas a un lugar donde se prohíben mascotas cuando tú eres un amante de las mascotas. Entonces, todas estas cuestiones se pueden prevenir, ¿no? Puedes ser previsor y buscar un lugar que mejor se te acomode. Y respecto a ello, Sergio, ¿qué pasaría si una persona deja de pagar, pero su contrato sigue vigente, digamos, por un año más o por medio año más? Mira, la clave está en que estés en posesión del inmueble. Por ejemplo, si el contrato se celebró por un año, y tú dejas de pagar a mitad de año, ¿sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Primero que te cobren, ¿no? Extrajudicialmente, que te digan, oye, ¿qué pasó? No me has pagado la renta de este mes, de esta quincena, de este año. Por supuesto. ¿Qué pasa, no? Entonces, si es un rotundo no, bueno, pues ahí tiene la posibilidad el arrendador de presentar su demanda en la vía oral civil en Nuevo León, en donde va a someter a debate ese incumplimiento, ¿no? Vale. Pero fíjate, en mayo de este año se publicó una reforma al Código Civil de Nuevo León en donde se establece la posibilidad de que los contratos terminen o concluyan sin necesidad de irse a un procedimiento judicial. Y a eso se le llamó como pacto comisorio expreso o terminación voluntaria de los contratos, ¿no? Entonces, si te fijas, tú me dices, incumplió con el contrato, pero el contrato sigue vigente. Así es, sí. ¿Sí? Bueno, desde el momento que incumplió con el contrato, está el derecho de la parte afectada, que en este caso es el arrendatario, el arrendador, quien renta esa cosa, de solicitar la rescisión del contrato. La rescisión como una forma de terminación. Entonces, si no pago y si me demandan, pues yo estoy obligado a pagar todas las rentas hasta que no se dé por terminado el contrato. ¿Sí? Entonces, si te fijas, pues es muy riesgoso, ¿no? Entonces, si se presentó alguna eventualidad de que sabes que no te puedo pagar porque se inundó la casa, porque se quemó, porque se cayó, porque me robaron la cosa que yo te renté, ¿sí? Entonces ahí son unas causas extraordinarias que dan derecho a quien renta de solicitar la disminución o la rescisión como forma de terminación de los contratos. Entonces, no es a rajatabla de que sabes que incumpliste y te demando. No, hay que ver también las causas que motivaron al arrendatario de no pagar rentas. Sí, porque simple y sencillamente pues podemos ver algo negativo ahí, no pagó, órale, pues demándalo, ¿no? Así es. Reclámale hasta lo que no. Entonces, no es así. Va más bien encaminado a ver qué hay detrás de ese incumplimiento. Haya pasado que se murió el arrendatario. Bueno, pues ahí ya son acciones diferentes, ¿no? Está secuestrado, está enfermo, se le cayó la casa, se inundó, tembló. Entonces, si te fijas, siempre detrás de un incumplimiento hay una explicación. Claro, una causa. Una causa, ¿no? Entonces, hay que ver esa causa. El juez, si se somete a debate, está en posibilidad de valorar y determinar precisamente las consecuencias ante ese incumplimiento. Muy interesante este aspecto de la legislación civil que evidentemente está creada después de que se generaron ciertas controversias entre las personas y fueron fijando una cantidad de normas y por supuesto incluyen este tipo de excepciones, ¿no? Claro. De que es natural o es normal que si te encuentras en una situación, por ejemplo, de los hechos lamentables que sucedieron a causa de la fuerza de la naturaleza en el país, hablamos del terremoto de la Ciudad de México, hablamos de las inundaciones en el estado de Sinaloa. Claro. Evidentemente esto causa daños tanto a objetos muebles como inmuebles. Claro. Gran parte de ellos estoy seguro que estaban siendo arrendados y no se le puede exigir entonces a la persona que está rentando que siga pagando las rentas únicamente porque su contrato sigue vigente, ¿no? Claro. Debe de haber ahí el caso de excepción. Sí, pero también es bien interesante no solo que
no solo dar la oportunidad a que el arrendador actúe. O sea, si yo estoy rentando un inmueble y advierto que estoy en una situación gravosa de las que acabamos de comentar, bueno, lo primero que debería hacer es ponerme en contacto con mi rentero y decirle, oye, está pasando esta situación. Sí. Yo por disposición legal tengo derecho a que tú me disminuyas la renta o a dar por terminado el contrato, simplemente porque ya no se está cumpliendo el objeto para el cual yo te renté esta cosa, ¿no? Muy bien. Y ahí la formalidad, Sergio, porque son importantes. ¿Este aviso se tiene que dar por algún medio? Es decir, ¿lo tengo que hacer público? ¿Lo tengo que hacer ante un notario? ¿Cuál sería el aspecto en el que yo como afectado, digamos de que, bueno, el objeto ya no es viable para su uso, que hablábamos, era uno de estos elementos, ¿no?, del arrendamiento, que fuera algo que puedas usar? Si ya no lo puedo usar, ¿cómo le aviso al arrendatario de manera de que sea legal? Es decir, ¿le puedo llamar por teléfono o le mando un mensaje? Un WhatsApp, un mensaje por Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, si te fijas, las causas por las que el arrendatario puede comunicarse con el arrendador no son simple y sencillamente en los tribunales. O sea, eso es incorrecto. Eso es importante. O sea, ¿por qué razón? Porque tan simple y sencillo de ir con el arrendador y decir, oye, está pasando esto. Ah, bueno, sí, claro, mira, vamos a hacer un convenio y vamos a dar te voy a rebajar la renta, pero aquí lo vamos a establecer. Y si te fijas, no llegaron a los tribunales. Ahora, si hay una negativa por parte del arrendador y dice, no, sabes que yo no te voy a bajar la renta, pues te inundaste, pero es tu culpa. Así es. Así como que, espérate, o sea... Pero podría pasar, hombre. Digo, puede pasar, entonces... Las posibilidades son infinitas. Ajá, entonces le mandas un WhatsApp, no te contesta, le mandas un mensaje por Facebook, tampoco te contesta. Entonces dices, bueno, pues ahí hay una actitud pasiva por parte del arrendador y eso sí obligaría ahora... Claro. A que el arrendatario tome medidas legales pertinentes de comunicar al arrendador la situación gravosa en la que está pasando, ¿sí? Pero no solo eso, también proponerle la disminución de las rentas, ¿sí? O en su caso la rescisión si ya no quiere continuar pagando el precio de la renta a cambio del disfrute de esa cosa que está poseyendo. Claro. En esta comunicación que existe entre el arrendatario y el arrendador, hay otros temas que recuerdo haber observado de la legislación civil que tratan de los daños que se causan a los objetos que nosotros estamos usando o bien que nos permitieron el uso a contraprestación de un pago. Nos indican que tenemos que hacer un breve corte, pero me gustaría que regresáramos con ese tema y también invitar a todos nuestros televidentes a que se queden en la transmisión de Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente. Estamos de vuelta, no se separen de sus televisores, estamos con Sergio Guerra hablando del contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Así de rápido estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, recordándoles que estamos tratando el tema del contrato de arrendamiento con Sergio Guerra Torres, secretario de la 15ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Y Sergio, hablábamos de temas muy importantes, de esta comunicación que debe existir entre el arrendador y el arrendatario, que se puede dar en una comunicación, digamos, informal, por un mensaje de texto, por WhatsApp, por Facebook, es decir, y ya si no te contestan, pues bueno, acceder a las instancias judiciales para que te puedan, digamos, atender a tu situación particular. Y de esto me despierta a mí la duda de qué es lo que pasa, Sergio, cuando se causan daños por ejemplo, al departamento, a la casa, al vehículo que te rentan, a la ropa, al vestimenta que te rentan. ¿Qué sucede? ¿Quién se hace responsable de esos daños? Porque hablábamos de que la persona que lo renta no es el dueño, ¿no? Claro. El dueño es otra persona y tú únicamente pagaste para que te lo prestara con la condición de que lo ibas a regresar. ¿Qué pasa si lo regresas? Bueno, todo es hecho. Sí, fíjate que no es tanto un préstamo, es esa permisibilidad de gozar y disfrutar. Porque si fuera un préstamo sería un comodato. Ya. Y ahí no sería o no estaría de por medio una cantidad como la renta, ¿no? Entonces, pero al fin de cuentas tú lo tienes, ¿no? Entonces, si tú tienes la cosa, digamos inmueble, bien mueble, lo que sea, tienes la cosa, tú la estás usando y se sobrevienen daños,
La clave está en la culpa del arrendatario. ¿Sí? Así Ok. dice la ley, la culpa del arrendatario. ¿Por qué la culpa? Porque si tú, por ejemplo, tienes rentado un traje, ¿no? Sí. Entonces tú te vas a la fiesta, tú te vas al evento que tienes, pero resulta que por andar bailando, por tener la copa en la mano, lo dañaste. Entonces, si te fijas ahí, el daño que tú le causaste a esa prenda que rentaste, Así es. fue debido a tu negligencia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú lo expusiste a Ujú. que se causara ese daño. Entonces, ahí precisamente la responsabilidad pues es para el arrendatario. Así ¿Por qué? es. Porque se presume que si tú lo estás usando, los daños que se causen por ese uso pues, van a ser atribuibles a ti. Claro. ¿Qué pasa cuando no existe o no está bien claro ese tipo de culpa o ese tipo de responsabilidad atribuible al arrendatario? Es cuando son daños que ya estaban antes de que tú rentaras esa cosa. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los bienes inmuebles, ¿no? Sí. Cuando son daños estructurales. Claro. Resulta que tú rentaste una casa y la pared lateral izquierda se cae. Entonces, ¿cuál sería la presunción para cobrar ese daño? Pues sería, pues es que tú lo estás usando, tú estás obligado, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque tú lo tienes a tu disposición. ¿Qué dirías a tu favor? Decir, oye, espérate, se hizo un estudio, es visible que los cimientos de la casa no estaban bien hechos. Entonces, eso estaba antes de que yo lo rentara, ¿sí? Entonces, si te fijas, aunque esos daños se causaron o sobrevinieron durante el tiempo del arrendamiento, lo cierto es de que se generaron antes de que se celebrara el arrendamiento y ahí por esa razón está obligado el arrendador a repararlos. Claro. Entonces, esa es la clave. Si te fijas, todo vuelve al contrato. O sea, Sí. la voluntad contractual, la libertad de establecer la forma en que se va a pagar la renta, la forma en que se va a ceder el uso y goce, la forma en la que se va a utilizar esa cosa, es lo que va a determinar absolutamente todo. Sí, claro, por Y supuesto. a falta de esa voluntad contractual, pues también está la voluntad contractual, porque aunque exista un contrato, ¿sí? y no hayan sido previsoras las partes de establecer cierta consecuencia en un contrato, las partes pueden ponerse de acuerdo. Oye, fíjate que pues a mí me gustan las mascotas, pero pues no dice en el contrato que me puedas permitir el uso de mascotas. ¿Cómo ves? Ah, no, sí está bien. Nomás hay que ponerle en el contrato. Claro. Entonces, si te fijas, para resolver controversias, las partes van a ser las principales en hacerlo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellas modifican los términos de su contrato a su antojo. Claro, en la pura expresión de la voluntad, Claro. ¿no? Es decir, si yo quiero cambiarlo, es. lo propongo. Así Si la otra es. parte lo acepta, se hace. Si no, bueno, buscar alguna otra manera de poder arreglarlo Claro. sin necesidad de incurrir en algún tipo de pleito judicial. Claro, y fíjate, por ejemplo, sucede que pasa un daño, se me cayó la pared, ¿no? Así es. Entonces, pueden llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Pues no te pago tantos meses de renta, yo la arreglo, y si te fijas ahí no es a rajatabla que sea responsabilidad de la parte arrendadora. ¿Sí? Siempre y cuando se justifique que los daños estructurales hayan sido previos al arrendamiento, porque capaz de que el arrendatario pues estaba utilizándola para cargar una maquinaria, llegó, chocó, se cayó la pared. Entonces, Algo para lo que no está destinado, algo para ¿no? lo que no está destinado al uso. Entonces, el contrato de arrendamiento y la forma en que las partes ejecuten ese contrato de arrendamiento en la realidad va a fijar los compromisos que surjan durante su vigencia. Y de aquí, Sergio, el desgaste natural de los objetos, a saber, una puerta, una ventana, un abanico, que sabemos que estaban ahí antes de que nosotros llegáramos, pero bueno, con el uso de tal vez de 5 años Claro. de estar utilizando una casa o hombre, un vehículo, que Así es. podría ser más común, el desgaste de las llantas. Claro. ¿Esto sería necesario que lo pagara el arrendador, el arrendatario, o de qué depende? No, eso depende también de la voluntad contractual. Sale. Por ejemplo, todos los bienes bajan su precio, se devalúan. ¿Por qué? Porque se desgastan por la forma en que los utilizamos en la sociedad. Pues no van a... Un carro que tú rentes en el 2015
no va a tener la misma consistencia en 2018. Por supuesto que no. Principalmente las llantas, los servicios que se le hacen día a día, el desgaste del motor, ¿sí? De los asientos, etc. Entonces, si te fijas, perdón, entonces, si te fijas, eso no es atribuible al arrendatario. ¿Por qué razón? Porque tú la estás usando, porque tú la estás disfrutando. Pero si se estableció en el contrato que al finalizar el arrendamiento vas a pagar un precio extra por ese desgaste que tuvo la cosa que tú estás utilizando, pues es válido. ¿Por qué razón? Porque así lo establecieron las partes. Así es. ¿Sí? Entonces, si te fijas, la voluntad de las partes es la principal fuente de las obligaciones, que no es la única, pero es lo que nos va a determinar el desarrollo que en la ejecución del contrato tenga su vigencia. Excelente. Y ya antes de llegar al tema de cómo resolver estas situaciones, bien rápido, si nos pudieras comentar, ¿qué pasa con el bien llamado depósito? Digamos, es cotidiano que te lo solicitan al momento de rentar algún objeto, inclusive, o bien una casa, un departamento, que te piden unas rentas por adelantado. ¿Qué sucede cuando se termina el contrato? Mira, el famoso depósito no está del todo establecido dentro del Código Civil de Nuevo León. Claro. ¿Sí? El famoso depósito es más bien para garantizar, al menos, el pago de ciertas rentas. Claro. ¿Sí? Pero no está establecido. Ahora, volvemos a lo mismo. Si se estableció en el contrato que ese depósito se iba a devolver al finalizar el contrato, simple y sencillamente se devuelve. ¿Sí? Por lo general lo que hacen las partes es esto, o sea, es que el depósito es para si hay daños en el inmueble, ¿no? Entonces puede llegar el día que se terminó, entra el arrendador a la casa y dices, es que está este daño, está esto, está lo otro, me quedo con el depósito. Así es, sí, por si la pintura está desgastada, pues las puertas están dañadas, la cocina, todo, ¿no? Así es. Entonces, si te fijas, lo que va a determinar la devolución del depósito simple y sencillamente es la voluntad de las partes. Excelente. Entonces, eso implica que las partes sean previsoras y se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese depósito al finalizar el contrato? ¿Y qué pasa si de todo esto que hemos estado hablando estamos destacando que tanto las obligaciones que se generan del contrato como la propia voluntad de las partes y su capacidad de arreglar las situaciones entre sí, ¿qué pasa si todo esto falla y no nos ponemos de acuerdo, Sergio? ¿Existe alguna vía especial en la que se puedan resolver estos temas del arrendamiento? Sí, fíjate que recientemente se instauraron, no es reciente, ya tienen aproximadamente más de 10 años, los juicios civiles orales, ¿sí? Entonces, en Nuevo León existe la posibilidad de que si tú tienes alguna controversia relacionada con el arrendamiento, ¿sí? Con el arrendamiento, con un contrato de arrendamiento en general, puedas presentar tu demanda ante la vía civil oral. Entonces, ¿qué controversias se pueden presentar? Bueno, está precisamente la rescisión, sí, por el incumplimiento a una obligación establecida en el propio contrato, el cumplimiento, porque simple y sencillamente no puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero terminar el contrato, lo único que quiero es que me pagues. Así es. Págame esta temporalidad que no has cubierto la renta, entonces yo te demando para que me cubras el adeudo pendiente, ¿no? Entonces, sin necesidad de solicitar la rescisión o la terminación anticipada del contrato de arrendamiento. Claro. Entonces, todas las acciones alrededor del contrato de arrendamiento van a ser competencia de los jueces civiles orales. Que bueno, no es su exclusiva competencia porque también son competentes para conocer de acciones derivadas de los contratos de comodato, esos préstamos que decíamos hace rato. Sí, lo que comentábamos. Las acciones de responsabilidad civil. Entonces, los jueces civiles orales precisamente están establecidos para conocer de las controversias que se susciten en esas acciones y bueno, iniciaron su vigencia con los contratos de arrendamiento.
por esta misma necesidad de que se dé una solución pronta, ¿no? Lo que nos asegura la oralidad, tanto en materia civil como en el resto de las materias que ya se ha ido permeando en el sistema judicial, es que la tramitación de los juicios es más ágil, uno de los elementos de la oralidad, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo en materia civil oral se da la posibilidad de que el juez tenga presentes a las partes. Y fíjate, la finalidad de un juicio civil oral no es una sentencia a rajatabla. O sea, no es de que el juez, su visión esté centrada en resolver el asunto y condenar a fulanito de tal y a sutanito de tal a cumplir o no cumplir algo. La finalidad también del juicio civil oral es que las partes lleguen a un arreglo. Y si te fijas ahí, le damos prioridad a que las partes resuelvan su conflicto. ¿Sabes qué? Me debes. Frente al juez, los confronta y dice, a ver, está esta controversia, ¿qué solución pueden dar ustedes? Claro. Ahí el arrendador puede decir, ¿sabes qué? Me debes tanta cantidad de dinero, tantas rentas. El arrendatario puede decir, sí te las debo, dame un tiempo, es más, aquí está, ¿sí? Entonces, si te fijas, es muy interesante cómo es que se desarrolla este juicio civil oral, porque también la necesidad de llegar a una sentencia definitiva que quizá pueda ser muy gravosa para alguna de las partes. Así es, no se trata de que uno pierda y otro gane. Un aspecto bien importante es que ambas partes están juntas durante la audiencia y tienen esta capacidad o esta posibilidad de, bueno, si ya están reunidos, llegar a un buen arreglo, ¿no? Llegar ahora sí que a la justicia, que en la justicia se pierde este concepto en el que uno pierde y uno gana. Lo ideal es que ambos salgan con algo que les beneficie. Se trata de ganar, ganar, ¿no? Y precisamente el juicio civil oral proporciona a las partes la posibilidad de que ellas mismas resuelvan su asunto. Y a veces hasta en 15 días, un mes, pueden solucionar un asunto que quizá en la práctica se tarde más de 2 años. Entonces es un desgaste emocional, es un desgaste económico, es un desgaste físico, el acudir a los tribunales. Y bueno, también como un consejo sería, si tienen alguna cuestión que resolver, se asesoren de un abogado. ¿Por qué? Supuesto. Porque para asistir a un tribunal, pues están las formas, ¿no? Están las formas que quién mejor que un abogado conoce y quién mejor que un abogado puede presentar su demanda. Así es. Puede establecer los hechos que son fundamentales para estas controversias, y quién mejor que un especialista en derecho para formular este tipo de prestaciones. Excelente. Bueno, pues hemos llegado al término de nuestro programa de diálogos judiciales. Manejamos información importantísima. Les recuerdo que vamos a seguir con esta programación, vamos a seguir con temas muy importantes. Sergio, no quiero dejar pasar el programa sin agradecerte por atender la invitación que te hicimos para participar con el tema del arrendamiento. Esperamos por parte de los televidentes y de un servidor tenerte aquí más seguido. La verdad es que ha sido muy enriquecedor tu plática. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, agradezco mucho a Diálogos Judiciales y a ti sobre todo que me hayas invitado. Y bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Espero que estos temas del arrendamiento hayan quedado claros y recuerden que la voluntad contractual va a ser la fuente principal de las obligaciones. Tengan en cuenta siempre eso. Perfecto, bueno, pues con esta idea nos despedimos. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros frente a sus televisores por Canal 28, la televisión inteligente. No se pierdan la próxima emisión de Diálogos Judiciales, un programa destinado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León a tratar temas de cultura de la legalidad, como el del tema del arrendamiento. Así que estaremos de vuelta con ustedes y muchísimas gracias por su audiencia.